Lucas estaba absolutamente seguro de que las cenas diplomáticas eran organizadas por sádicos. Llevaba 2 horas sentado en la mesa de cristal, escuchando discursos sobre acuerdos comerciales e intercambio cultural mientras intentaba averiguar cuál de los 7 cubiertos que tenía delante era para la verdura luminiscente de su plato. Se suponía que su supervisor, Marin, estaría allí. Marin hablaba 4 idiomas, entendía complejas jerarquías sociales y podía conversar sobre desarrollo de infraestructuras sin que pareciera una conferencia sobre cálculos de carga. Luca era ingeniero. Construía cosas. Él no hizo esto. La delegación humana nos honra con su presencia, dijo alguien en un melodioso aranti, mientras el implante de traducción detrás de la oreja de Luca lo convertía en un inglés ligeramente formal. Luca sonrió y asintió, lo que parecía ser la respuesta aceptable para la mayoría de las cosas que lo rodeaban esa noche. La nobleza de Aranti mantenía una postura perfecta con sus túnicas ondulantes, sus orejas alargadas adornadas con delicadas joyas que reflejaban la luz de las luminarias flotantes. A la cabecera de la mesa se sentaba la reina Saraine, irradiando la autoridad que hacía que Luca quisiera comprobar si llevaba la camisa metida en el pantalón. Junto a la reina se sentaba una niña, su hija Kiora, según el informe, de unos 8 años según los estándares humanos, con las mismas orejas elegantes que su madre y unos ojos que brillaban con una energía apenas contenida. Picaba la comida con la expresión universal de una niña que soporta algo increíblemente aburrido. Luca se compadeció. Los discursos continuaron. Algo sobre los beneficios mutuos del proyecto de terraformación. La empresa de Luca gestionaba el continente sur de Aranta. Algo sobre los lazos históricos y la futura cooperación. La mente de Luca se desvió hacia el programa de refuerzo estructural del ala este del palacio, que llevaba 3 semanas de retraso, debido a retrasos en los materiales. Notó que Kiora se alejaba de la mesa. Ninguno de los adultos pareció notarlo. O tal vez eran demasiado educados para reconocer la inquietud de una niña durante importantes trámites diplomáticos. Se dirigió a la terraza del jardín, atraída por las flores nocturnas que liberaban polen bioluminiscente en el aire. Luca echó un vistazo a la terraza y sintió que su instinto de ingeniero se ponía en alerta máxima. La terraza formaba parte de la renovación del ala este. El arco decorativo sobre la entrada era de la construcción original, hermoso, ornamentado, según la evaluación de su equipo, estructuralmente comprometido por siglos de peso y un soporte inadecuado. Lo habían marcado para su reemplazo. La semana siguiente, Kiora caminó directamente hacia él, extendiendo la mano para tocar las flores brillantes que trepaban por la antigua piedra. Luca vio la grieta formándose antes de que su mente consciente registrara su significado. Una fractura fina en la piedra angular, extendiéndose con la inevitabilidad de la física y el tiempo. El arco entero estaba a punto de derrumbarse, y Kiora estaba justo debajo. No pensó. Pensar era para después, para cuando tuviera tiempo de calcular la distribución de la carga y los puntos de falla. Se movió. Su silla se estrelló contra el suelo mientras se lanzaba por la terraza. 3 pasos. La grieta se ensanchó. Integridad estructural en un fallo crítico. 4 pasos. Podía oír cómo la piedra empezaba a crujir. Toneladas de mampostería ornamental perdiendo su batalla de siglos con la gravedad. Luca agarró a Kiora por la cintura, sintió su jadeo de sorpresa contra su hombro y giró su cuerpo entre ella y el arco que se derrumbaba. El impacto fue todo lo que su formación en ingeniería le decía que sería. Catastrófico, total y terriblemente doloroso. Una piedra se le clavó en la espalda y los hombros con el peso de la arquitectura histórica y los deficientes horarios de mantenimiento. Sintió que algo en su columna cedía, oyó su brazo romperse con un sonido como de madera al romperse, y notó el sabor a sangre de donde se había mordido el labio. Pero Kiora gritaba, lo que significaba que respiraba, lo que significaba que él había interpuesto su cuerpo entre ella y lo peor. La oscuridad que invadía su visión se sentía casi suave comparada con el dolor. La conciencia regresó en pedazos, ninguno de ellos agradable. Luca sintió primero el dolor, un dolor amplio y entusiasta que parecía venir de todas partes a la vez. Luego, un sonido, gritos en Aranti, el repiqueteo de botas sobre la piedra, alguien llorando, y luego, una sensación. Estaba acostado sobre algo duro y frío, y definitivamente había sangre acumulándose debajo de porque podía sentirle empapando su chaqueta formal. «Kiora», intentó decir, pero le salió un ronquido. El llanto se hizo más fuerte, una voz infantil, aguda y aterrorizada, pero definitivamente viva. El pecho de Lucas se aflojó ligeramente. «Vale la pena. Llama al equipo médico ahora». Esa era la voz de la reina Saravine,
con una orden firme. Retiren los escombros con cuidado. Puede que tenga daño en la columna. Que alguien saque a mi hija de aquí. No, la voz de Kiara, obstinada entre lágrimas. Me salvó. No lo dejaré. Luca intentó abrir los ojos. El izquierdo cooperó. El derecho parecía haber encontrado algo de sangre y se había rendido. A través de su visión borrosa, pudo ver botas, guardias con armadura formal, nobles con zapatos de seda, alguien con uniforme médico corriendo por la terraza. Entonces todo quedó en silencio. No el silencio natural de la gente que se detiene a escuchar, sino un silencio tan absoluto que parecía que el universo se había detenido. A media respiración, la bota dejó de moverse. Incluso el llanto cesó. A través de su ojo funcional, Luca vio acercarse a la reina Sarabeine. Se movía con gracia deliberada. Cada paso, mesurado y formal. Su túnica susurraba contra la piedra, la corona en su cabeza, delicada pieza de metal incrustada con gemas que latían. Con luz propia, captaba el resplandor del luminar. Se detuvo junto a él, y entonces, imposiblemente, comenzó a agacharse, sin inclinarse para inspeccionar sus heridas. Se arrodilló, sus rodillas tocando la piedra empapada de sangre. Su túnica formal se acumuló a su alrededor como agua derramada. Su columna vertebral permaneció erguida, su cabeza inclinada hacia adelante hasta que su frente casi tocó el suelo. Junto al cuerpo destrozado de Luca, alguien jadeó. Sonó como si lo hubieran apuñalado. Un consejero anciano emitió un sonido ahogado. Su Majestad, no puede. Puedo y lo haré. La voz de Saraine llegaba a autoridad absoluta incluso mientras ella se arrodillaba. Su mano, ligeramente temblorosa a pesar de su tono controlado, se extendió y tocó el rostro de Luca con una suavidad imposible. Él anteponía su vida a la de mis hijas, a mi aire, a la continuación de toda mi línea. Luca intentó hablar, decirle que no era necesario, que solo actuaba por instinto y que realmente no necesitaba lo que fuera que estuviera sucediendo. Lo que salió fue, ¿está bien? Saraine contuvo la respiración. Sus dedos sobre su rostro temblaron con más fuerza. Ella vive porque tú estabas dispuesto a morir. Eso invoca vínculos, más antiguos que mi corona. El equipo médico se quedó paralizado al borde de la terraza, claramente deseando avanzar a toda prisa, pero aparentemente incapaces de moverse mientras la reina estaba arrodillada. La visión de Luca comenzaba a borrarse. La oscuridad se filtraba por los bordes. Su Majestad, dijo uno de los guardias con cautela, el humano necesita atención médica inmediata. Entonces, despertar en las instalaciones médicas reales fue una experiencia surrealista que involucró a muchos médicos Aranti muy preocupados, varios equipos de monitoreo, que emitían pitidos en patrones armoniosos y suficientes analgésicos como para que Luca se preguntara si había alucinado toda la cena. ¿Estoy muerto?, preguntó al techo, que estaba pintado con una especie de mural de constelaciones y patrones geométricos. No, dijo una voz a su lado, aunque lo intentaste admirablemente. Luca giró la cabeza lentamente porque le dolía todo al encontrar a un anciano Aranti sentado en una silla junto a su cama. El hombre tenía hilos de plata en el cabello oscuro, una túnica que sugería un estatus académico más que noble y una expresión de profunda preocupación. Soy Torben, dijo el hombre, experto en protocolos históricos y actualmente la persona encargada de explicarle exactamente lo que ha listo. Salvé a un niño de una caída de rocas. La voz de Luca salió ronca. Estoy bastante seguro de que eso se explica por sí solo. ¿La acción? Sí. ¿Las consecuencias? No. Torben acercó su silla. Dime, Luca Vaz, ¿qué sabes sobre la jerarquía cultural de Aranti? Hay una reina. Ella está al mando. No insultes a la gente ni inicies guerras. Eso es todo lo que he podido recordar. Torben emitió un sonido que podría haber sido una risa contenida. Empezaré con la parte relevante. En la cultura de Aranti, el monarca no se arrodilla ante nadie, ni ante dignatarios extranjeros, ni ante figuras religiosas, ni siquiera ante nuestros dioses. Arrodillarse es reconocer a alguien como superior en el orden cósmico, endeudarse tanto que tu propia autoridad pasa a segundo plano. El cerebro, aturdido por el dolor, de Luca se tomó un momento para procesar eso. La reina se arrodilló. La vi. O la aluciné.
No alucinaste. La reina Sarabey se arrodilló ante ti, frente a toda la corte, e invocó a los Cerati, la deuda de vida que está más allá de la ley. Te ha declarado sagrada, alguien cuya vida valora por encima de su propia posición y, por extensión, del propio Estado. Eso parece excesivo, dijo Luca débilmente. Simplemente no quería que una niña fuera aplastada por una mala arquitectura. Torben se inclinó hacia adelante. Ese altruismo es precisamente la razón por la que el gesto tiene tanto peso. No calculaste una ventaja política. No consideraste las implicaciones de salvar a la heredera al trono. Simplemente elegiste su vida por encima de tu propia seguridad instantánea y completamente. Sí, porque tiene 8 años y estaba a punto de morir. Eso no es política. Es solo que Lucas se esforzaba por encontrar las palabras a través de la neblina de la medicación. Eso es lo que se hace en tu cultura. Quizás en cuestión de horas, un acto así de un forastero invoca vínculos que superan todas las demás obligaciones. Torben sacó un bloc de datos que le mostraba a Luca lo que parecían ser noticias. Desde que la reina se arrodilló, toda la estructura política de la sociedad Arante ha entrado en crisis. Las facciones conservadoras exigen que abdique por violar el protocolo real. Los grupos progresistas insisten en que se le conceda inmediatamente el estatus de noble. Y todos, en todos los ámbitos, quieren saber qué pedirás. Pedir la cabeza de Luca empezaba a doler. No quiero nada. Quiero asegurarme de que Kiora esté bien, y luego volver a calcular las cargas de tensión en los soportes de los cimientos. Torben lo miró fijamente. Entiendes que el gesto de la reina significa que está obligada a honrar cualquier petición que hagas. Podrías pedir riquezas desmesuradas, poder político, cambios en las leyes o políticas. Podrías desestabilizar toda nuestra civilización con una sola exigencia. Oh, Luca dijo lentamente. Podría preguntar si Kiora está bien y luego dejar todo esto. Pero no hay manera de dejarlo. El Seati que una vez se invocó no se puede deshacer. El vínculo existe ahora, escrito en la estructura de nuestro orden social por la propia acción de la reina. La expresión de Torben se suavizó un poco. Lo siento. Salvaste a una niña por puro instinto, y ahora estás atrapado en una maquinaria política de la que nunca pediste formar parte. Luca cerró los ojos, abrumado. Le dolía la espalda. Su brazo llevaba una especie de yeso regenerativo que zumbaba contra su piel, y, al parecer, accidentalmente se había convertido en una crisis constitucional andante al hacer. Algo que cualquier persona decente haría. ¿Puedo al menos verla?, preguntó. Kiora. Solo quiero saber qué está realmente. Bien. Torben se puso de pie. Te lo preguntaré, pero debo advertirte. Cualquier interacción con la familia real ahora tiene peso político. Incluso preguntar por su bienestar será analizado e interpretado. Que analicen, murmuró Luca. Soy ingeniero. Estoy acostumbrado a que la gente le dé demasiadas vueltas a las cosas. Le dieron de alta a Luca del centro médico 2 semanas después, todavía con un aparato ortopédico que le ayudó a recuperar la columna y con suficientes medicamentos para abastecer una pequeña farmacia. Su empresa le había dado una baja médica indefinida. Con entusiasmo, ya que, al parecer, tener a un empleado que había invocado a los Cerati con la reina era una publicidad fantástica o una pesadilla diplomática, según a quien le preguntaras. La reina Sarabey solicitó una audiencia privada el día que recibió autorización para recibir visitas. Luca recorrió los pasillos del palacio con la ayuda de una plataforma flotante de asistencia, siguiendo a un guardia silencioso que parecía dudar de si debía sentirse honrado o aterrorizado por escoltar a alguien a quien la reina se había arrodillado antes. La sala de audiencias privadas era más pequeña de lo que Luca esperaba, con paredes de madera pulida y ventanas que daban a los jardines del palacio. La reina Sarabey estaba de pie junto a las ventanas, todavía con su túnica formal, pero sin la corona. Parecía agotada, como si hubiera llevado el peso de la civilización sobre sus hombros. Tras su túnica, apenas visible, Kiora se asomó. Al ver a Luca, abrió mucho los ojos. «Luca Vaz», dijo Sarabey formalmente. «Te debo un agradecimiento indescriptible. ¿Qué tal si simplemente te doy las gracias y quedamos en paz?» Luca acercó su plataforma. «¿Está bien, Kiora? He estado preguntando, pero todos me siguen dando respuestas políticas». Kiora emergió completamente de detrás de su madre. Una pequeña venda en la frente, la única señal visible del incidente. «Estoy bien. Me salvaste». «Sí. Bueno.
Luca se sintió incómodo bajo la atención de todos. No podía dejar que te aplastaran con piedras. Eso habría sido una pésima ingeniería a muchos niveles. Sarain emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Cruzó la habitación y, para sorpresa de Luca, se sentó en la silla frente a su plataforma, no en su trono ni de pie en una postura formal, sino sentada como una persona normal. «Necesito explicarte algo», dijo. «Cuando me arrodillé, no estaba siguiendo el protocolo ni haciendo un cálculo político. Te vi allí tumbada, tras haber interpuesto tu cuerpo entre la muerte y mi hija, y algo más antiguo que la ley o el deber tomó el control. En ese momento, no eras humana, ni extranjera, ni una variable en las relaciones diplomáticas. Eras alguien que valoraba su vida por encima de la tuya, y eso exigía que lo reconociera». «No tenías que arrodillarte», dijo Luca. «Lo hice, no por protocolo, sino porque cualquier otra cosa habría sido una mentira». Sarain lo miró fijamente. «Ahora mi gente exige que honre el vínculo como es debido. Tienes derecho a pedirme lo que quieras. Así que te lo preguntaré directamente, sin politiquería ni ceremonias. ¿Qué quieres?» Luca Vaz. Luca lo pensó. Pensó en las facciones conservadoras y los grupos progresistas, en el poder político, la riqueza y todas las cosas que Torben había enumerado. Pensó en su apartamento en la tierra, su hermana, que se preocupaba por él, su sobrina, que le enviaba cartas con letras al revés y preguntas sobre el espacio. «¿Puede Kiora escribirme cartas a veces?», preguntó. «Tengo una sobrina de más o menos su edad y echo de menos recibir cartas de niños. Hacen preguntas raras y no les importa el formato correcto. Es agradable». El silencio que siguió fue tan completo que Luca se preguntó si su implante de traducción habría fallado. Entonces Aravine rió. Rió de verdad, un sonido tan inesperado que Kiora también rió. La reina se tapó la cara con las manos, con los hombros temblando de risa, lágrimas o ambas. «Cartas», dijo finalmente. «Podrías pedir cualquier cosa que esté en mi poder. ¿Y quieres que mi hija te escriba cartas? ¿Te parece bien?», preguntó Luca, repentinamente preocupado por haber cometido otro error cultural. «Es perfecto». Sarabe bajó las manos y sus ojos brillaron. «¿Entiendes lo que acabas de hacer? Al pedir algo tan pequeño, algo tan puramente personal, has demostrado que Cerati no es una transacción para ti. No salvaste a Kiora por rédito político. Lo hiciste porque era una niña y estaba en peligro», terminó Luca. «Es decir, obviamente, repitió Sarain en voz baja. «Y al pedir cartas en lugar de poder, me has dado un regalo. Has demostrado que el vínculo que compartimos no se trata de deudas ni obligaciones. Se trata de...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Gente que se preocupa por la gente», ofreció Luca. «Sí». Sarain se levantó y, con un gesto que hizo sonreír a su hija, hizo una pequeña reverencia informal. «Puedes quedarte con tus cartas, Luca Vaz. Y si estás dispuesta, quizás puedas visitarnos alguna vez». Kiora debería conocer a la persona que valoró su vida lo suficiente como para arriesgar la suya. Kiora dio un paso adelante, repentinamente tímida. «¿Puedo escribirte sobre los pájaros del jardín? Tenemos unos pequeños azules que hacen nidos en la fuente, y son muy graciosos». «Me encantaría saber de pájaros graciosos», dijo Luca con seriedad. Durante las semanas siguientes, mientras Luca se recuperaba y volvía a su trabajo de ingeniería, se convirtió en una figura inesperada en el palacio. No como un noble, consejero o un activo político, sino como el tipo que hacía reír a Kiora señalando problemas estructurales en la sala del trono, y que hacía que la reina se relajara tratándola como una persona normal en lugar de como una autoridad divina. Las cartas de Kiora llegaban semanalmente, llenas de observaciones sobre pájaros, preguntas sobre la tierra y dibujos cada vez más seguros. Luca respondía a todos, a veces desde su apartamento, a veces desde obras, una vez desde un hospital. Se sentó en la cama cuando, estúpidamente, intentó levantar algo demasiado pesado y se volvió a lesionar la espalda. La crisis política se resolvió gradualmente. Los conservadores no podían discutir con alguien que no quería nada. Los progresistas no podían usar como arma a alguien que rechazaba el poder. Y Luca seguía apareciendo, escribiendo cartas, siendo alguien que había tomado una decisión en un momento de crisis y se negó a complicarla después. 6 meses después del incidente, visitó el palacio para cenar. Sarabe estaba en el jardín con Kiora, ambos arrodillados en la tierra, plantando semillas para la floración primaveral. No la postura formal de los Ebrati, sino la postura práctica de quienes tienen que trabajar en el jardín.
Tu muro de contención se está cayendo, gritó Luca desde el sendero, señalando el muro oriental del jardín. ¿Ves esa grieta? Tienes quizás 2 meses antes de que necesite una reparación urgente. Toma nota, Kiora, dijo Sarraine, sin levantar la vista de su plantación. Recuérdame que los ingenieros inspeccionen el muro este. ¿O podrías dejar que Luca lo arregle?, dijo Kiora. Él es mejor con los muros que los ingenieros de palacio. Yo los diseño. Yo no los construyo, protestó Luca, pero ya estaba sacando su escáner portátil para evaluar los daños. Trabajaron en el jardín hasta el atardecer. Una reina, una princesa y un ingeniero que accidentalmente demostraría que existen vínculos por encima de la ley, del rango, incluso de los tronos. No por deudas, obligaciones o necesidad política, sino porque a veces la gente elige proteger lo valioso. Y esa decisión lo cambia todo. Las cartas de Kiora seguían llegando. Luca seguía respondiendo. Y a veces, cuando visitaba el palacio, Saravaine se arrodillaba en la tierra del jardín junto a él. Ambos vivían en un espacio donde las coronas y los títulos importaban menos que la simple decisión de valorar la vida de un niño por encima de su propia seguridad. Los Seati permanecieron, inscritos en la ley y la costumbre de Aranti, pero entre ellos se había convertido en algo más discreto y extraño. Una amistad construida sobre los cimientos de una decisión instantánea y sostenida por la decisión constante de seguir presentes, seguir preocupándose, seguir siendo personas que protegían lo que importaba. Luke,